Muy bien, en esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es la carta a los filipenses. Interesante cuando nuestro hermano David, el pastor David, nos mencionó acerca de allí de poder estar hablando acerca de las cartas a los filipenses. Me pareció a mí y a los hermanos que vamos a estar compartiendo una carta ideal, ya que los filipenses es considerada la carta del gozo. Pablo la escribe en un tiempo difícil en su vida, un tiempo de prueba. Y qué mejor nosotros ahora pasando esta situación a nivel mundial que podamos meditar en una carta que va a llevar a reflexionar, va a llevar a animarnos en cuanto a poder estar gozosos en medio de las situaciones difíciles. Ahora, la ciudad de Filipos era una provincia en Macedonia, era una ciudad principal, no solamente porque había sido fundada allí por el emperador y tenía un nombre en particular allí, Filipos, sino que en este lugar había mucho oro, mucha plata, había muchos minerales, tenía muchas riquezas minerales y además era por su lugar geográfico un lugar que tenía una fama de ser una zona estratégica. Se la consideraba un lugar estratégico para llegar a Roma, pero al mismo tiempo era una colonia romana. Esto significaba que los filipenses o los filipos, allí los habitantes de Filipo, eran ciudadanos romanos, nacían con ciudadanía romana, los cuales les daba muchos derechos en aquellos tiempos. De tal manera de que no pagaban tributos, no tenían que pagar tributos, y al mismo tiempo tenían una organización muy parecida a la ciudad de Roma. Era algo muy digno para alguien pertenecer a la ciudad de Filipos, de tal manera que tenían los mismos privilegios que cualquier ciudadano romano. Ahora, la carta a los filipenses es una carta escrita por Pablo, por el apóstol Pablo, llamada o ubicada en un conjunto de cartas especiales llamadas las cartas o las epístolas de la prisión, ya que son escritas desde la prisión, y Pablo escribe Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses, son las cartas de la prisión. Ahora, la tradición sostiene que Pablo escribe Filipos o a los filipenses cuando él estaba preso en Roma. Y si tienes allí tu Biblia, me acompañas a Filipenses capítulo 1 versículo 13. Y allí en este pasaje Pablo va a dar algunas evidencias acerca de que él estaba escribiendo desde la cárcel de Roma. Por ejemplo, el 1.13 dice así: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Ahora Pablo menciona acá el pretorio, pero también fíjate en el capítulo 4, versículo 22, dice, a todos los santos os saludan y especialmente los de la casa del César. Entonces, podríamos decir que a través de estos pasajes que menciona acá Pablo, él podría estar ubicado allí en la cárcel en Roma. Ahora, algo interesante también que nosotros podemos mencionar aquí es que la carta a los filipenses es llamada también la carta del gozo, donde vamos a encontrar nosotros que va a hablar de cosas excelentes, va a hablar de cosas superiores o cosas mejores, pero también es una carta de agradecimiento por la ayuda que había recibido Pablo estando en la obra por medio de los filipenses. Va a traer aliento, va a traer una llamada a la unidad, y vamos a encontrar algunos pasajes interesantes que van a destacar esto. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, en el versículo 12, Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba una oportunidad. Y Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Entonces encontramos aquí en esta carta a los filipenses, una carta que va a hablar del gozo, va a hablar de las cosas excelentes, va a destacar de que la ciudadanía romana
no era tan preciosa como la ciudadanía celestial. Por eso Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y también va a ser una carta de agradecimiento por los cuidados que la iglesia estaba teniendo en la vida de Pablo. Ahora, algo interesante en cuanto a la iglesia de Filipos, esta iglesia a la cual Pablo les escribe desde la prisión, era una iglesia que había comenzado en Hechos capítulo 16, del versículo 4 al 30, cuando Pablo recibe la visión del varón macedonio. No sé si se recuerdan que Pablo dice que quiere ir para un lado, el Espíritu se lo prohíbe, quiere ir para Asia, el Espíritu se lo prohíbe, quiere ir para acá y el Espíritu se lo prohíbe, y de pronto él recibe la visión del varón macedonio que dice, ven, pasa y ayúdanos. Entonces dice que inmediatamente Pablo entendió que Dios los estaba llevando y se dirigen allí hacia lo que va a ser la zona de Macedonia y específicamente la zona de Filipos. Ahora, cuando él llega a Filipos en el capítulo 16 de Hechos, en el versículo 13 al 15, tiene la primera conversión. Dice que Pablo va a donde iban las mujeres en el tiempo de la oración. Interesante porque cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, muchas de ellas, en especial cuando leemos en Hechos acerca de cómo llegó a ciertos lugares donde después él escribe las cartas, muchas veces él llegaba a la sinagoga. Era el primer lugar que él iba, era la sinagoga. Él iba directamente a la sinagoga donde se encontraban los estudiosos, donde se encontraban los judíos piadosos, para que él poder compartirles el mensaje del evangelio. Pero en el caso de Filipos, él llega a otro lugar. Muchos dicen que bueno, porque en Filipos no había sinagoga, había judíos, pero no había sinagoga. Otros dicen, bueno, Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, va directamente a un lugar específico, a una persona específica que va a ser, cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia de Filipense, va a ser una persona clave en el desarrollo de la iglesia. Y estamos hablando acerca de Lidia. Dice que llega allí una mujer que vendía púrpura y etcétera, etcétera, de Tiatira, escucha el evangelio, se convierte y ella le ruega allí, Pablo, quédate con nosotros, se queda y empieza a predicar el evangelio en Filipos. Ahora luego una muchacha es liberada, ¿te acordás allí? Una muchacha que iba adelante gritando delante de Pablo, una muchacha endemoniada gritando delante de Pablo, que dice, los que vienen detrás de mí son siervos del Dios Altísimo, y a Pablo esto le molesta. Y muchas veces me pregunto, ¿por qué le molestó a Pablo que una muchacha diera testimonio de lo que ellos venían a hacer? Porque ellos venían representando a Dios. Bueno, interesante, porque Pablo la reprende porque el enemigo estaba tratando de adjudicarse lo que Dios estaba haciendo. Y eso pasa muchas veces hoy en día. Muchos que obran con corazones incorrectos quieren adjudicar a la obra de Dios. Y Pablo la reprende, expulsa el demonio y lo mete en preso. Después que está preso allí, dice que él lo coloca en el calabozo en lo más profundo, y Pablo y Silas empiezan a cantar. Y así empieza la iglesia de Filipos, con Lidia, con esta muchacha luego liberada, pero Pablo allí en la prisión. En Hechos capítulo 16, versículo 30, dice que el carcelero, ya conocemos la historia, le dice, Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, y comienza la iglesia de Filipos. Luego nosotros vemos allí que Pablo, después de un tiempo, escribe esta carta a este grupo de hermanos que habían comenzado con todos estos eventos que hemos mencionado, para animarles, para traerle gozo al corazón, pero también para hacerles recordar que no importaba de que ellos tenían una ciudadanía romana, no importaba de que tenían derechos humanos, sino que lo que importaba era lo que Dios trataba de mostrarle, de que ellos eran especiales, pues su ciudadanía estaba en los cielos. Es por eso que Pablo, en un momento, él da todo su currículum de quién era él y lo que él hacía en Filipenses capítulo 3, y él dice, mirá, yo soy así, 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 pero todo esto lo he estimado por basura por amor de Cristo Jesús. Y Pablo comienza la carta, y ahora vamos a ir a los versículos, y en esta mañana vamos a meditar solamente en dos pasajes, en el capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2. Dice allí,
Filipenses capítulo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo interesante, Pablo comienza esta carta presentándose. A diferencia de otras cartas, Pablo no se presenta como apóstol. Ahora, muchos dicen porque el contenido de esta carta va a ser un contenido fraternal, un contenido de amigo a amigo. Y Pablo escribe a esta iglesia que tenía una relación muy estrecha con él, una relación muy cercana. Él comienza presentándose simplemente como Pablo. Nosotros conocemos la historia de Pablo en Hechos capítulo 9, su conversión, y dice Pablo y Timoteo. Y Timoteo había sido un joven que se había unido a los viajes misioneros de Pablo, allí en Hechos capítulo 16, o sea que Timoteo también conocía la historia de la iglesia, él conocía, había visto también la historia de la iglesia. Ahora Pablo y Timoteo, dice, le escriben a la iglesia de Jesucristo, dice, a todos los santos. Ahora, interesante porque la palabra santo significa apartado del pecado, pero apartado del pecado con un propósito. Y Pablo les escribe a este grupo de hermanos, diciéndole: hermanos, ustedes son santos, ustedes son apartados con un propósito divino. Y pensaba en mi vida, y pensaba en relación a esta palabra, ¿estoy viviendo yo también como santo? ¿Estoy siendo apartado del pecado para Dios con un propósito divino? Ahora, Pedro habla de esto, ¿no? Cuando dice allí que debemos ser santos como Él es santo. Entonces, Pablo y Timoteo le escriben a este grupo de creyentes desafiándoles a la santidad práctica, a ser santos, y le dicen, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Se presentan como siervos, y esta palabra siervos es la palabra doulos, que significa un esclavo comprado para ser puesto allí al servicio. Y Pablo dice: mirá, yo soy un siervo, soy un esclavo que fue comprado por un precio. Como dice 1 Corintios 6:20, por precio fuiste comprado, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Pablo dice, somos siervos, Dios nos compró. Y me encanta porque Pablo quiere dejar las primeras enseñanzas a la iglesia de Filipenses es: hermanos, debemos ser siervos, hermanos, debemos ser santos. Ser siervo tiene que ver con un corazón que sirve agradecido por lo que Cristo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Se entregó por cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y dice allí en Romanos capítulo 12, antes de hablar de presentar el cuerpo como un sacrificio vivo, dice: por la misericordia de Dios, los ruego que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? Es lo que Dios hizo por nosotros. Y querido hermano, nosotros hoy, por lo que Cristo hizo a favor nuestro, debemos ser o debemos tomar la decisión de ser siervos. Siervos porque Él hizo una obra a través de su sangre derramada en la cruz para que nosotros pudiésemos tener perdón de pecados. Siervos porque fuimos comprados por un precio, pero también santos porque Él es santo. Entonces dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Y versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros. Y me encanta porque Pablo va a usar en muchas de sus cartas, va a usar la misma expresión, gracia y paz. Ahora, la palabra gracia era una palabra griega que se usaba en el saludo cuando se escribían las cartas. Los griegos usaban esta palabra gracia, que tenía que ver con el caris, que tenía que ver con algo precioso, con algo que era un regalo de Dios. Pero también él usa otra expresión, usa paz. Y esta paz, esta expresión paz, era la expresión que usaban los judíos cuando se saludaban. Pero no habla de la idea de paz en cuanto a ausencia de guerra o ausencia de problemas, sino esta paz que tiene que saturar el corazón. Entonces Pablo toma estas dos palabras para dejar un saludo a la iglesia y decirle: hermano, gracia, gracia y paz.
esta gracia que solo viene de Jesucristo, esta gracia que solo viene de Dios, esta gracia que es inmerecida, que disfrutamos por medio de Cristo Jesús, sea también la que traiga paz al corazón y al alma. Sea esta paz que puede sobrepasar todo entendimiento, sea esta paz que puede allí hacernos descansar en el corazón sabiendo de que Dios está al control. Y querido hermano, simplemente a modo de reflexión y de meditación en esta mañana, ¿estamos nosotros disfrutando de esa gracia de Dios? ¿Estamos nosotros experimentando esa paz de Dios? Ahora Pablo les escribe a la iglesia y le dice gracia y paz. Esa gracia, ese regalo inmerecido. ¿Estamos disfrutando de ese regalo inmerecido de la gracia de Dios? ¿Estamos disfrutando de esa paz en el corazón? Y querido hermano, toda esta carta a lo largo de estos días que vamos a ir viendo, toda esta carta va a tratar de enfocar el corazón en el lugar correcto. Por eso en el capítulo 3 Pablo dice, todo lo que era para mi ganancia, ahora es basura. Prioridades. Enfocar el corazón en el lugar correcto. Mi ciudadanía está en los cielos. Prioridades. No importa de dónde eres, si eres ciudadano del cielo, lo tienes todo. Y Pablo quiere que nosotros coloquemos el corazón en el lugar correcto. Gracia y paz. Siervos y santos. Y ojalá en esta mañana podamos aferrarnos a estos pasajes y preguntarnos, Señor, ¿estoy siendo un siervo? ¿Estoy siendo un esclavo por amor? ¿Estoy viviendo una vida santa? ¿Estoy caminando en santidad en mi vida, en pureza? ¿Estoy experimentando y disfrutando de esa gracia, ese regalo inmerecido en mi vida? Tal vez tenemos la gracia de Dios por medio de Cristo en nuestros corazones, pero no estamos disfrutando de esa salvación. Señor, ¿estoy teniendo la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuántas veces dejamos que las preocupaciones, que los problemas, que las dificultades nos roben la paz de Dios? Pablo escribe desde la cárcel. Y Pablo era un hombre que sabía lo que era sufrir el encierro. Y no 40 días. Él sabía lo que era sufrir el encierro. Pero él sabía también que la mejor manera de sobrellevar el encierro, de sobrellevar allí estar encerrado, era disfrutar de la paz y disfrutar de la gracia de Dios. Claro, por eso cuando él está en Filipos preso en la cárcel, dice que lo colocan en el calabozo de más abajo. ¿Y qué empieza a hacer Pablo y Silas? ¿Empieza a gritar y a predicar y a quejarse? No, empieza a cantar. ¿Y sabes qué fue lo que más impactó a los presos? No fue necesariamente en ese momento la predicación de Pablo, porque Pablo no estaba predicando. Fue el gozo en medio del encierro. Fue el gozo en medio de la prueba. Fue lo que impactó a estos presos. Por eso cuando se rompen las cadenas y se abre, todos corren hacia Pablo y a Silas para escuchar qué tenían ellos para decirle. Y querido hermano, ojalá en este tiempo que estamos viviendo se pueda manifestar ese gozo, de experimentar la gracia de Dios y la paz de Dios en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, que puedas disfrutar de este día alabando al Señor y meditando en su palabra. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros. No lo merecemos, pero nos da la oportunidad de disfrutar de tu gracia y disfrutar de tu paz. Queremos ser siervos, queremos ser santos. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.